Muy buenos días y gracias a los valientes que habéis venido desafiando las inclemencias del momento. Y tenemos aquí con nosotros a Cristian Karma una nueva vez en el CLIF. Hemos tenido la suerte de tenerlo hace ya, puede ser 3 o 4 años. 4 años, 2016. Qué bien, sí, de acuerdo. Pues muy brevemente, recuerdo algunas cosas de Cristian, que es investigador del CONICET y también de la Universidad Nacional de Quilmes. Es miembro de diferentes asociaciones, Commission for the History of Ancient and Medieval Astronomy, de la International Union of History and Philosophy of Science. Es también miembro de la Philosophy of Science Association y de la Asociación de Filosofía e Historia de la Ciencia del Cono Sur, miembro fundador, me parece. Miembro fundador. Se doctoró en la Universidad Nacional de Quilmes, voy a decir la fecha, en marzo de 2004, para que se den cuenta de lo joven que es. Si no se dan por el aspecto, por lo menos por la... Y también gozó de una beca del CONICET, de la FOSBIC. Bueno, ha realizado estudios de posgrado en la Universidad del Sacro Cuore en Milán, con beca del gobierno italiano, y estancias postdoctorales diversas en la Universidad de San Pablo, en Brasil, en la Florida State University y en la Universidad de Puget Sound. Sí, Puget Sound. Puget Sound es como se pronuncia. No voy a hablar de sus publicaciones, ha dirigido diferentes proyectos, de los últimos, realismo científico y astronomía antigua. También aquí lo tuvimos hace poco, hace como 2 años me parece, en un workshop con financiación de la Fundación Templeton, y es muy conocido para el público del CLIF por su charla sobre el mecanismo de Anticitera o Anticítera, que es uno de los vídeos más visitados. También creo que es conocido familiarmente como el reloj de Arquímedes o el móvil de Arquímedes, o como hay una charla TED sobre eso. Sí, nos gustaría que fuera el iPad de Arquímedes. El iPad de Arquímedes. Muy bien, pues hoy tenemos la suerte de tenerle de nuevo aquí y nos va a hablar de un enigma, el enigma de los diagramas en los manuscritos griegos. Muchas gracias, Cristian. Muchísimas gracias. La palabra. Buenísimo. Estoy muy contento de estar acá. La última vez que estuve, efectivamente, en noviembre del 2016, venía de Roma, después pasé por Barcelona y después vine acá. Y en Roma compré una bolsa con 100 rosarios para llevar a mis hijos y que mis hijos pudieran repartir a todos sus compañeros del colegio. Entonces le conté contento a mi mujer que había comprado los rosarios y me escribe: qué lindo que traigas rosarios bendecidos por Francisco. Y no iba a llegar a que me los bendijera el Papa porque viajaba antes del domingo. Estaba durmiendo, estaba parando con unas monjitas que me recibieron y les conté a ellas la disyuntiva que tenía. Y una de las hermanas ancianas me dijo: no importa, la bendición del domingo, si vos estás en el aire, porque justo el avión iba a estar en el aire, si vos estás en el aire llega, así que quédate tranquilo que tus rosarios van a estar bendecidos. No estuve muy convencido de que efectivamente el efecto de la bendición llegara tan lejos, así que llegué un poco frustrado acá a Navarra porque tenía los 100 rosarios pero no estaban bendecidos. Dije, bueno, al menos me los llevo bendecidos por un sacerdote. O sea, aproveché esta ocasión para pedirle a uno de ustedes que lo bendijera, y cuando le pregunto el nombre al sacerdote me dice: me llamo Francisco, Padre Francisco. Entonces dije, este es un mensaje del Señor, ¿no? Les voy a poder decir a mis hijos que les llevo rosarios de Roma bendecidos por Francisco. Y empezó toda una discusión acá, porque lo comenté, no estaba muy tranquilo moralmente, de si era lícito o no era lícito, y de la verdad material, y todo ese tipo de discusiones. Finalmente tuve que confesar la verdad, pero en general estoy de acuerdo con esto de usar verdades que sean verdades materiales, aunque el resto entienda otra cosa. En ese tenor les quiero decir que para mí estar acá con ustedes es una experiencia única y una experiencia inolvidable. Lo pueden tomar como quieran. Pero en serio es único. Pensaba estos días que
venía dando varias charlas en Madrid, iba preparando la que me correspondía cada día, pero también venía preparando esta, y decía, ¿por qué si todavía falta tanto? Y es que realmente tenía ganas de darla, y me di cuenta que es la misma sensación cuando uno tiene dos amigos a los que quiere mucho y quiere que se conozcan entre ellos y sean amigos entre ellos, ¿no? Nos pasa muchas veces. Por un lado tengo este tema que les quiero contar, que me interesa mucho, del que me siento amigo, pero por otro lado también me siento amigo de ustedes y quería que lo conocieran, ¿no? Y es el espíritu de la charla que me trae acá. En Roma, aquella vez, había viajado para visitar la biblioteca y trabajar por primera vez con manuscritos medievales de Aristarco de Samos, que están en la biblioteca del Vaticano. Y por supuesto para cualquier católico entrar al Vaticano, entrar no como turista sino por la puerta estrecha, es como entrar al cielo, ¿no? Entonces cuando te sellan el pasaporte decís es lo más cercano que estoy en la tierra a llegar arriba. Y fue una experiencia espectacular, ¿no? El Vaticano tiene eso de nuevo y viejo, ¿no? Entonces la construcción era viejísima pero había última tecnología y estuve trabajando con manuscritos del siglo IX, el manuscrito más antiguo que se conserva de Aristarco de Samos. Acá ven una imagen. Y una de las cosas que estaba haciendo era comparando dos manuscritos a ver si había evidencia de que uno se había copiado del otro. En particular estaba trabajando con los diagramas. Y cuando finalmente me di cuenta que efectivamente uno había sido copiado del otro, dije, claro, estos manuscritos hace siglos estuvieron juntos. En algún lugar alguien tenía este manuscrito acá y este otro acá, como yo tengo ahora. Pero además el manuscrito más viejo estuvo al lado de otro, del cual fue copiado, y es al lado de otro, y es al lado de otro, y ese finalmente, en una sucesión apostólica, si ustedes quieren, finalmente estuvo al lado del manuscrito que el mismísimo Aristarco escribió, ¿no? Y ahí tuve como una especie de experiencia, no voy a decir mística, pero una experiencia muy linda de, wow, estoy con algo que copió Aristarco de Samos, ¿no? Llego ahí porque empecé a trabajar con manuscritos. Fíjense, este es el manuscrito más antiguo, este es el que yo les decía, mi preferido del siglo IX. Tiene texto en griego, tiene los escolios al costado, las inscripciones que hacían los estudiosos y un montón de diagramas. Fíjense, el texto es corto, así que les muestro todo el manuscrito. Había llegado a estudiar el manuscrito porque nos propusimos con un viejo profesor de filosofía, había sido mi profesor de griego en la universidad, hacer una traducción al castellano de esta obra de Aristarco de Samos que nunca había sido traducido al español. Y en un momento él me propone, ¿por qué además de hacer una traducción no hacemos una nueva edición crítica? Las ediciones críticas, ustedes saben, lo que uno hace es consultar todos los manuscritos y tratar de, comparándolos, llegar a la versión más cercana a la original. Intentamos hacer una edición crítica y ahí empecé a tener contacto con los manuscritos. Yo sabía griego, habíamos estudiado en la facultad, pero por supuesto una cosa es leer esto y otra cosa es leer esto, ¿no? Y otra cosa esto, y esto, y esto. Por supuesto los docentes tenemos experiencia para leer letras raras, pero aún así era muy difícil. Entonces, evidentemente lo que tenía que hacer era, agarraba el texto impreso, agarraba el manuscrito, iba letra por letra hasta que uno se empieza a familiarizar. Pero para ubicarme en el texto no era fácil, porque en general no tienen, bueno, este es otro caso, no tienen títulos ni subtítulos. Entonces, para ubicarme en el texto lo que hacía era usar los diagramas. Buscaba el diagrama en la edición impresa, buscaba el diagrama del manuscrito y decía, bueno, por acá más o menos tiene que estar arrancando. Y ahí fue cuando me llevé la primer gran sorpresa, porque me di cuenta que los diagramas en los manuscritos están muy mal hechos, al menos según nuestros criterios. Miren, este es un diagrama que aparece en la edición impresa. Uno tiene el Sol, que es el círculo más grande, después la Tierra y después la Luna, que está entrando en un eclipse lunar. Y estos son todos los diagramas del manuscrito. Les pido a ustedes que identifiquen cuál es el manuscrito, el diagrama del manuscrito que corresponde al diagrama de la edición impresa.
Dirían primera fila, primera columna, segunda columna o tercera columna. Tibiamente alguno dice tercera columna. Muy bien. El anteúltimo, estos claramente no. Bueno, el que corresponde es ese, que no tiene nada que ver con el manuscrito, con el diagrama correcto. Ahora, ¿cómo puede ser que los griegos, que eran unos genios, unos gigantes en geometría, no pudieran hacer bien un triángulo? ¿No? Esa fue una pregunta que me guió en toda una investigación y que fui avanzando justo hasta el viaje anterior a Navarra que tuve acá, en Barcelona. Tuve ahí un problemita que más adelante les voy a contar. En general los manuscritos, los diagramas de los manuscritos están muy muy mal hechos, pero no se los solía discutir porque una vez que aparece una edición impresa, nadie vuelve a los manuscritos. Cuando la edición crítica está bien hecha, en general no se vuelve a los manuscritos. Pero cuando uno compara los diagramas de los manuscritos con los diagramas que aparecen en las ediciones impresas, son muy muy distintos. Fíjense, acá tenemos un caso en el que ahí tenemos el diagrama más antiguo, ahí tenemos la edición crítica la edición latina más antigua. El diagrama todavía es bastante parecido, en realidad ese diagrama se copia de este manuscrito que es parecido, pero ya Comandino en 1572 cambia el diagrama, es el que aparece allá arriba, y después todas las ediciones que aparecen posteriormente copian el diagrama de Comandino y ya no vuelven al manuscrito, ¿no? Lo mismo sucede con este diagrama. Este es el diagrama original, así aparece en la edición de Valla de 1498. Comandino lo cambia y después de Comandino todos son iguales. Ahora es mucho más comprensible para nosotros el de Comandino que el de los griegos. Entonces la pregunta de nuevo es ¿por qué los griegos hacían mal los manuscritos, al menos según nuestros estándares? Pero una cosa muy interesante es que estas pequeñas diferencias que aparecen en los diagramas nos permiten también hacer ediciones críticas, porque ustedes saben que las ediciones críticas lo que uno hace es encontrar errores comunes, omisiones comunes, y así va armando como un árbol genealógico tratando de llegar al original. Como si dos alumnos contestan lo mismo y es raro lo que contestan y está mal, uno sospecha que se copiaron, y si sabes que uno estudia y el otro no, sabes quién se copió de quién, y así uno va armando el árbol. Acá pasa lo mismo, en general se hace con el texto, pero también se puede hacer con los diagramas. Fíjense, ese es el diagrama más antiguo que nosotros tenemos. En este manuscrito los diagramas están en el margen. Como en el margen no le entra, lo que hace el dibujante es girarlo, y al girarlo empieza a dibujar los conos, pero se encuentra con el texto de un lado y con el margen de la hoja del otro, y no tiene otra posibilidad más que cerrarlo abruptamente al cono, porque necesita ponerle el vértice del cono, ¿no? Ahora, cuando uno encuentra este manuscrito, dice, ese manuscrito claramente se copió del anterior, ¿sí? Entonces uno puede ir armando el árbol genealógico. Porque ese tiene lugar, por lo menos para aquel lado, para hacerlo bien, y no lo hace. Por lo tanto, claramente se copió del anterior. Acá tenemos otro caso. Fíjense, de nuevo lo rota, es el mismo manuscrito, y al rotarlo se equivoca en el lado hacia el que hace esa uña que sale. No la quiere borrar porque de borrar la estropearía el texto, entonces la dibuja hacia el otro lado, pero le queda con las dos uñas, y así aparece en ese manuscrito. Entonces uno, siguiendo estos errores compartidos, puede ir trazando un árbol genealógico. Pero lo más interesante es, de nuevo, por qué los griegos hacían así los diagramas. Entonces vamos a meternos un poquito en los diagramas para ver qué quiere decir hacerlos así, a ver si tenían alguna lógica en cómo los griegos hacían los diagramas. Lo que quiere probar, este es un diagrama de Aristarco de Samos, una representación moderna. Lo que Aristarco quiere probar es que la esfera más grande es el Sol, en alfa, en A está la Tierra, y la Luna está en dos posiciones. Está en gamma cuando los tres están alineados y está en delta en otra posición. La línea vertical que está al lado de gamma es la línea que divide la parte oscura de la parte luminosa de la Luna. Y Aristarco quiere probar que esa línea es la menor posible cuando los tres están alineados. Y para eso prueba que el cono que tiene vértice en alfa es más pequeño que el cono que tiene vértice en ómicron.
¿sí? El cono de abajo es más chico que el cono de arriba. Eso es fundamental en su demostración. Sin embargo, en el manuscrito, los dos conos aparecen exactamente iguales. Y para hacerlo igual, incluso deformaron absolutamente la órbita de la Luna, que ya, como la pueden ver ahí, no está centrada en alfa, como debería estar porque el observador está ahí, ¿no? Entonces, ¿qué criterio puede haber acá para que un griego decida hacerlo así? Bueno, uno podría hablar de algún criterio estético, es más lindo, por lo menos es más simétrica esa figura. Veamos este otro caso. Este es un diagrama del Almagesto de Ptolomeo, una representación moderna. Él nos enseña a calcular ahí la paralaje de la Luna y necesita que el ángulo alfa, zeta, beta sea de 60 grados. Sin embargo, en el diagrama del manuscrito, ese ángulo es recto. El triángulo que está inclinado aparece perfectamente horizontal. Eso tiene consecuencias, y consecuencias graves. Por ejemplo, la línea eta epsilon, esa línea que está dividiendo el triángulo al medio, es perpendicular a la base del triángulo. Y eso es fundamental en la argumentación porque tiene un ángulo recto y puede aplicar Pitágoras. Y ahí, claramente, al haber torcido el triángulo, ya no es perpendicular. Entonces, si uno quiere probar lo que Ptolomeo quiere probar usando aquel diagrama, no lo puede probar. Este es muy lindo, es de Euclides y nos enseña que si dos objetos tienen el mismo tamaño, el objeto que está más cerca se lo ve más grande, ¿no? Y lo que hace es mostrar que la distancia angular, el ángulo que hay entre los extremos del objeto, es mayor si el objeto está más cerca. Por lo tanto, las líneas gamma delta y kappa lambda tienen que ser necesariamente iguales porque representan al mismo objeto a dos distancias distintas. En el manuscrito, el de abajo es muchísimo más grande. Es cierto que lo veo más grande, pero lo veo más grande porque es más grande, no porque está más cerca. Entonces, si yo quiero explicar Euclides con ese diagrama, confundo. Este es un diagrama de Aristarco y es uno de los que, incluso para nosotros, suena bastante bien. Lo podemos entender fácil. La esfera más grande es el Sol, la del medio es la Tierra, y la Luna está entrando en el cono de sombra que produce la Tierra, produciendo un eclipse lunar. Esta figura está bien. Después dice Aristarco, bueno, hagamos, en la siguiente proposición, hagamos la misma figura, pero coloquemos la Luna alineada con los otros dos, con el Sol y con la Tierra. O sea que la figura debería ser algo así, la misma figura, pero con la Luna en el medio. Sin embargo, la figura que aparece en el manuscrito es la que habíamos visto antes, que es un desastre. Fíjense, el tratado en el que aparece esto se llama Acerca de los tamaños y las distancias del Sol y de la Tierra. Lo que quiere probar Aristarco es que el Sol es más grande que la Tierra y la Tierra más grande que la Luna, y probar las proporciones. Y en el diagrama, el Sol, la Tierra y la Luna tienen exactamente el mismo tamaño. Y al haber hecho a la Tierra tan grande, del mismo tamaño que el Sol, los rayos que formaban el cono de sombra se convierten en un cilindro. Y además la órbita de la Luna, el arco que representa la órbita de la Luna, es tan pequeño que es del mismo tamaño que la Luna. Finalmente la Tierra tiene esta forma tan extraña de pelota de rugby. Fíjense que los dos diagramas fueron hechos por la misma persona, en el mismo manuscrito, a un folio de diferencia, ¿no? La pregunta de nuevo es por qué los griegos hacían así los diagramas. Como buen filósofo traté de encontrar respuestas a esto, y como buen amante de los griegos, por supuesto no puede ser algún error o alguna deficiencia de los griegos, sino que tendría que tener que ver con la genialidad de los griegos. Y un poco por ahí fue la investigación, porque la idea es, cuando vos le mostrás, por ejemplo, el tratado de Aristarco a un físico contemporáneo que estudió mucha matemática, se pierde. ¿Por qué? Porque el tipo de razonamiento geométrico al que estaban acostumbrados los griegos, nosotros ya lo hemos perdido. Nosotros tenemos otras herramientas, el análisis matemático, que es mucho más potente, pero que justamente atrofió, si podemos decirlo así, nuestras capacidades geométricas. Entonces, si partimos de que los griegos eran mucho más lúcidos que nosotros geométricamente, probablemente fueran mucho menos dependientes de los diagramas. A veces nosotros creemos entender algo geométricamente porque lo vemos en el diagrama y creemos que está probado porque es así, cuando en realidad es solo un diagrama.
Y entonces tal vez los griegos tenían más libertad con los diagramas. Y teniendo más libertad, porque no eran tan dependientes, podían usar algunos otros criterios para determinar los diagramas. Por ejemplo, en este diagrama, de nuevo está el Sol, la Tierra y la Luna, se arma un lío tremendo con todas las liñitas que aparecen ahí en la Luna, y no sabemos bien qué punto corresponde a cada línea. Lo que podríamos hacer es hacer un zoom de esa parte, que es un poco lo que hizo Comandino en el diagrama que yo les mostré. Así está este diagrama y después un zoom de esa parte. Ahora, un griego directamente lo que podría hacer, en vez de hacer un zoom de esa parte, es hacer un zoom deformando el diagrama. Total, ya sabemos que es un cono. ¿Se entiende? Ahora, ¿dónde se ven mejor todas las líneas? ¿En el diagrama de arriba o en el de abajo? En el de arriba claramente sé de dónde a dónde va cada línea. Entonces, un griego podría decir, está clarísimo, yo ya sé que es un cono, yo ya sé que la Tierra es más chica, yo ya sé que la Luna es más chica, te hago zoom para que veas a dónde van las líneas, ¿no? Entonces, la idea sería, no hacían mal los griegos los diagramas, sino que nosotros los estamos entendiendo mal porque tenemos criterios distintos a los que usaban los griegos en su momento. Entonces, una de las características de los griegos sería esta de hacer zoom deformando los diagramas. Otra característica podría ser hacer caricaturas, ¿no? Nosotros sabemos que en una caricatura lo que uno hace es agrandar, exagerar lo que quiere hacer notar, ¿no? Entonces, en este caso, la melena de Maradona. Entonces, en un diagrama, por ejemplo, fíjense, en este diagrama lo que Aristarco quiere probar es que esa línea, pi ómicron, que pasa por el centro de esa esfera y toca las tangentes, es más grande que un diámetro, ¿no? Si saben más o menos geometría, saben que es así, pero la verdad es que parece un diámetro, no parece más grande que un diámetro. Si yo en cambio hago una caricatura y exagero eso, ahí esa línea claramente es más grande que un diámetro, pero al precio de correr el centro. Ahora el centro de la figura está en alfa, no es el centro de la esfera, ¿sí? Entonces, ¿esto qué es? Una caricatura. Te exagero lo que te quiero mostrar. Vos ya sabés cuando ves la caricatura de Maradona que la melena no tiene ese tamaño, pero te ayuda a distinguirlo. Acá vos sabés que el centro no es ese, pero te ayuda a distinguirlo. Entonces, en el fondo, la idea es que estábamos entendiendo mal los diagramas de los griegos porque los estábamos entendiendo con nuestros criterios. Este es un mapa del subte, o sea, del subterráneo, del metro, de la ciudad de Buenos Aires. Está proyectado sobre uno de la ciudad de Buenos Aires. Este es otro mapa del subte que es más estético, más simétrico, más claro en algunas cosas, porque las líneas son más o menos rectas, pero deforma para lograr eso el mapa de abajo. Entonces, en ese mapa se conserva lo relevante. Lo relevante es hacia dónde van las estaciones, cuál es el orden de las estaciones y dónde están las combinaciones. Pero no te sirve para caminar por la ciudad, porque a veces dos calles que están en el mapa a 1 centímetro, en la realidad están a 20 kilómetros, y otras que están a 2, están a 3 cuadras. ¿Sí? Yo deformo el mapa de abajo para que entiendas más claro. Entonces, la idea es que los diagramas de los griegos los tenemos que entender más como el mapa del subte, como el mapa del subte más esquemático que como el anterior. Si tengo razón, entonces los griegos están salvados. Sabían dibujar y dibujaban así a propósito porque tenían más libertad justamente porque eran más lúcidos que nosotros. Yo defendí esta idea en varios lugares. El último en el que defendí esta idea fue en Barcelona en el 2016, justo antes de venir para acá. En ese hicimos también un workshop en el que expuse, no había mucha gente, pero estaba ahí un profesor que había sido jurado de mi tesis doctoral y que el tipo es una luz, ¿no? Tiene una capacidad infinita para, aunque sea un problema que en el que nunca se metió y nunca discutió, encuentra cuál es el posible problema. Por eso yo estaba muy nervioso exponiendo esto a ver su cara, ¿no? Y lo iba como relojeando a medida que iba exponiendo. Y al principio venía todo bien, pero en algún momento cuando explico alguno de estos diagramas, él empieza a hacer así con la cabeza y digo, oh, estoy en el horno. Y esa reacción de él, aunque nunca discutí después con él por qué había hecho esa cara, me sirvió para darme cuenta que en realidad había cosas que no me cerraban del todo. Algunos diagramas los explicaba bien, pero algunos diagramas los estaba forzando un poco.
Entonces, se me ocurrió que tal vez algunos de estos problemas podían tener que ver con la transmisión, con esto de que la copia de la copia de la copia fueron deformando los diagramas, ¿no? Nosotros sabemos, digamos, es medio evidente que cuando vos copias algo lo vas deformando un poquito. El diagrama más antiguo que tenemos de Aristarco es del siglo IX, esos son 14 siglos después del diagrama original, y eso deben ser varias copias, ¿no? Es difícil calcular, pero varias copias. Tal vez la copia de la copia de la copia lo fue deformando. Pero ¿cómo se puede testear algo así? Porque en el fondo no tenemos los manuscritos. Lo que hice fue hacer un experimento con mis alumnos de la universidad, ¿no? Agarré a un alumno y le di el diagrama bien hecho, los puse en círculo de a 20 alumnos más o menos, le di el diagrama bien hecho quiere decir como nosotros lo haríamos hoy, y le dije copialo lo mejor posible. El primer alumno lo copia, pone su propia copia arriba del diagrama original tapándolo y le pasa la carpeta al siguiente alumno que entonces copia la copia del compañero y así unas 20 veces para ver si aparecía algo. Les muestro los resultados de uno. Este es un diagrama de Euclides, donde explica que un mismo objeto se puede reflejar en distintos espejos, cóncavos o convexos, siempre que esté a determinados ángulos. En el diagrama nos pide que hagamos un pentágono perfecto. Entonces, esta es la imagen que le di al primer alumno. Esta es la primera copia, primer alumno, la segunda, la tercera, la cuarta, la quinta. El pentágono se va convirtiendo en una casita y la casita de a poco empieza a ganar altura. Este es el último que tengo. Miren ahora el diagrama del pentágono en el manuscrito. Es igual. O sea, la copia de la copia de la copia produjo que el diagrama bien hecho se convirtiera en el diagrama del manuscrito. Esto lo hice justo cuando volví del viaje de Navarra, era fin de año académico también para nosotros, así que probé con mis alumnos, probé con un montón de diagramas, ellos felices porque habían tenido 2 clases de vacaciones, porque yo había estado por acá, y después 2 semanas más que los tuve haciendo dibujitos en vez de darle filosofía. Después, por supuesto, tuve que testearlo más seriamente con otros alumnos, porque una vez que les explicás lo que pasa ya no los puedes usar. Así que esperé hasta el marzo siguiente, cuando empezaron las clases, y prácticamente a todos mis amigos profesores, incluyendo a Ignacio Garay, le pedí que me prestaran sus alumnos para poder hacer este experimento. Les muestro algunos otros resultados. ¿Recuerdan este? En el que el triángulo está torcido y termina en el diagrama original horizontal. Esa es la primera copia, la segunda, la tercera, la cuarta, y en la quinta o en la sexta, ¡tac!, se pone horizontal. Esto lo testeé, cada serie tiene entonces más o menos 20 copias, y con cada diagrama lo hice 10 veces con 10 grupos distintos, ¿no? Y en general, este funciona perfecto, en general, creo que todas las veces salió así. Nunca falla. Si vos se lo das a un alumno y haces que copie la copia de la copia de la copia, el triángulo termina horizontal. Acá tienen entonces todas las copias. Ven que en las primeras 5 todavía está torcido. Se ve que el quinto lo hace torcido, pero no tan torcido. Y el sexto dice, se debe haber equivocado, es derecho. Inconscientemente, no creo que haya sido consciente, pero lo hace. Y una vez que lo hace horizontal, sigue horizontal hasta el final. Y eso es buenísimo, porque eso muestra que una vez que la característica del manuscrito aparece, se conserva, es mucho más estable que la otra. Porque eso me permite explicar por qué en todos los manuscritos que nosotros tenemos desde el siglo IX hasta el siglo XVII, el triángulo siempre aparece horizontal, porque una vez que logra esa característica, se mantiene. ¿Lo recuerdan? Los 2 conos empiezan distintos, tienen que terminar iguales. Fíjense, en las primeras copias empieza distinto, y a medida que los alumnos lo copian, mágicamente se van volviendo iguales. Y termina con un diagrama muy parecido al del manuscrito, ¿no? Otro más. ¿Lo recuerdan? Este funciona ya en la primera copia, los alumnos te lo hacen distinto. Ya en la primera te hacen el de abajo más largo. Probablemente acá esté jugando algo de ilusión óptica, ¿no? Pero enseguida, y una vez que lo hacen, se conserva.
a veces se deforman, tenían instrucciones de no tachar y no escribir nada, algunos lo respetaban, otros no. Por supuesto fue una lucha con los alumnos, hay alumnos que se creen inteligentes y agudos y entonces te agregan algo en los diagramas y eso te estropea toda la serie y tenés que hacerla de nuevo. Pero en general los resultados son como este. Este es uno de los más interesantes porque era el desafío más grande. Yo lo que quería ver era si la Luna crecía y si la Tierra adquiría esa forma tan particular de pelota de rugby. Fíjense lo que pasa. La Tierra ya tiene la misma forma que el de arriba. Y la Luna crece y crece y también termina adquiriendo el mismo tamaño que tiene el Sol y la Tierra. Entonces, tal vez los griegos los hicieron bien y la copia de la copia de la copia los fue deformando hasta llegar a la estabilidad que tenemos en los diagramas. Entonces cambié absolutamente la hipótesis. Al principio pensé que los griegos lo habían hecho a propósito así, ahora creo que no, que los griegos lo hicieron bien y que fueron cambiando y cambiando y cambiando hasta llegar a los diagramas que aparecen en los manuscritos. Esto abre una pregunta interesantísima, pero que me queda fuera de mi ámbito, que es ¿por qué? O sea, ¿por qué las copias de las copias de las copias tienden siempre a lo mismo? ¿No? Porque que va a cambiar es más o menos evidente, pero que siempre converja a las mismas características es muy particular. Y acá habrá que meter psicología, neurociencias, también la forma en la que se dibuja puede tener que ver. Ahora, la objeción más fuerte, obviamente, es hay una diferencia abismal entre tus alumnos universitarios de la Universidad de Quilmes, de clase media argentina, y los copistas antiguos o medievales, ¿no? Y esa diferencia puede hacer dudar acerca de los resultados del experimento, porque efectivamente uno podría decir no es una muestra representativa de lo que era antes. No puedo resucitar copistas antiguos o medievales. Lo relevante tratamos de conservarlo, que es que en general los copistas no sabían lo que estaban copiando y lo trataban de copiar lo mejor posible, que es lo que le pedí a mis alumnos. Pero es importante si uno puede mostrar que eso pasa en los manuscritos, porque entonces la evidencia ya no es solamente un experimento medio psicológico hecho fuera de la historia, sino evidencia histórica. Pero claro, ya los manuscritos son bastante estables porque tienen muchos siglos, pero no están saturados. Todavía algunos diagramas se puede ver algunas tendencias hacia estas características. Uno que encontré, tengo muchos, pero muestro este solo, es de un escolio, el diagrama de un escolio. O sea, el diagrama de los apuntes que aparecen al costado, que es de la primera proposición del tratado de Aristarco. En el diagrama Aristarco quiere probar que dos esferas de distinto tamaño son contenidas por un único cono que pasa, entonces, tangente a las esferas, y para eso prueba que la línea de arriba, la línea gamma zeta kappa, es una línea recta. El escolio, el apuntecito al costado, prueba lo mismo de una manera más detallada, y lo que pide es trazar ese paralelogramo, el paralelogramo alfa, beta, delta, gamma. Como gamma y zeta son los puntos tangentes, los ángulos alfa, gamma, kappa y beta, zeta, kappa son ángulos rectos, ¿sí? Por lo tanto, ese paralelogramo no puede ser un rectángulo, porque los ángulos rectos están abajo. Sin embargo, en la copia de la copia de la copia, resultan terminar en un rectángulo. Entonces, ese es el diagrama del manuscrito más viejo que tenemos, y todas las copias que dependen de ese manuscrito tienen igual con los ángulos como corresponde. El del manuscrito del Vaticano 202 es independiente del 204, del primero que mostré, y hay dos manuscritos que dependen de ese a través de una copia que no se conserva, pero que los estudiosos saben que existía. En uno de esos manuscritos, el paralelogramo es casi un rectángulo, parece un rectángulo mal hecho. Fíjense que el de arriba está bien porque los ángulos están torcidos, pero los cuatro lados ya son prácticamente iguales, cosa que no pedía la demostración, ¿sí? Ya parece alguna tendencia hacia el uniforme. Y ese parece un rectángulo, prácticamente un rectángulo, el otro es directamente un rectángulo. O sea, vemos cómo se convirtió ese paralelogramo en un rectángulo.
Y el único manuscrito que conservamos que depende de ese, tiene también el rectángulo, ¿no? Entonces acá vemos un caso en el que lo mismo que sucede con los alumnos, sucede con manuscritos reales. Pero esto pasa también, encontré hace poco, en la transmisión de diagramas en copias impresas, incluso en copias impresas de los últimos años. Este es un diagrama de la astronomía nova de Kepler. Es un diagrama famoso donde él hace los bucles que traza Marte si uno asume que la Tierra está en el centro. Esos bucles representan la retrogradación. Ustedes pueden ver que los bucles no son todos iguales si prestan atención. Los bucles que están arriba son un poquito más grandes y están un poquito más pegados. Y los bucles que están abajo son más finitos y están más separados. Dejando algo real, que cerca del apogeo las retrogradaciones son más anchas y más seguidas, y cerca del perigeo son más finitas y más separadas. Y Kepler tuvo cuidado de representar eso en su diagrama. Acá les muestro dos ediciones, una francesa y una alemana, en la que conservan eso. Si miran con cuidado, los de arriba son más grandes que los de abajo, y los de abajo están más separados que los de arriba, pero en la edición de Frigg de 1860 y en la de Donahue de ahora, de hace unos pocos años, todos los bucles son iguales y todos los bucles están igualmente espaciados. Es decir, lo mismo que pasa en los manuscritos pasa en las ediciones impresas. Probablemente ustedes conozcan la empresa Subaru, una compañía de autos japonesa. Subaru tiene un logo. Subaru en japonés quiere decir las Pléyades, ¿no? Y tiene un logo que intenta representar las Pléyades originalmente y con bastante detalle. Está la estrella grande a un lado y del otro lado Atlas, que es esa pequeña estrella, y del otro lado las otras 4 estrellas. Este logo es de principios del siglo XX, el logo fue sufriendo cambio, evolución a lo largo del tiempo, pero también fue ganando esta imperfección que tienen los diagramas griegos. Y ahora el último logo es más lindo, es más simétrico, pero ya no es preciso astronómicamente. La estrella que estaba de un lado pasó del otro lado y todas las estrellas están alineadas. O sea que esta característica no está solo en los diagramas de los manuscritos, aparece incluso en los logos de las compañías. Quería terminar contándoles que en este viaje vine de París y en París visité la capilla de la Medalla Milagrosa. Es un lugar muy de mucha oración, así que bueno, estuve rezando bastante ahí. Y después, cuando salí, por supuesto, fui a comprar. Así que creo que les voy a decir a mis hijos que les llevo las medallitas que me dio María para ellos. Gracias. Un poco. De verdad, muchísimas gracias. Tengo que dejar estos 20 minutos por lo menos, así que dejo esta. Es lo que arreglamos con Subaru, dejar esta imagen. Puede quedarse perfectamente. Y bueno, cuántas cosas hay para comentar. Entonces, hay tiempo para llorar un poco. Pero claro, has hecho referencia a las matemáticas, pero está también toda la neurociencia, la psicología, nuestra interpretación. A mí se me ocurrían muchas cosas, pero bueno, ya no quiero empezar. Yo tengo una pregunta. Muchas gracias primero por la presentación. Entonces, la pregunta es muy obvia. Primero, si tienes alguna hipótesis de por qué las figuras siempre evolucionan de la misma manera, ¿no? Y si te has puesto en contacto con algún equipo de gente interdisciplinar en que puedan trabajar y elaborar una cosa más científica, una hipótesis más científica sobre eso, porque me parece que es una típica cosa que sucede en la historia de la ciencia, que uno buscando algo descubre algo de otra disciplina que no tenga nada que ver. Sí, tengo hipótesis.
les cuento algunas, pero aclaro y reconozco que es absolutamente fuera de mi ámbito y siempre quise distinguir estas cosas porque, por ejemplo, cuando quise publicar el paper, que finalmente se publica, los evaluadores me exigían dar causas de esto, que no discutía las causas. Y yo quería distinguir, digamos, aunque no sepamos por qué sucede el fenómeno, lo que yo quiero contestar, esta respuesta, aunque no sepamos por qué, basta con que pase para explicar que los griegos no hacían los diagramas así. Pero no me exigieron explicaciones, así que jugué un poco con la Gestalt y ese tipo de cosas para explicar. Pero las hipótesis que yo tengo, me parece que se mezclan varias cosas en lo que pasa. Por ejemplo, en el de Euclides, para mí claramente es una ilusión óptica. En general vemos más grande el que está más cerca, y entonces si uno lo hace sin mucho cuidado ya lo dibuja más grande. En otros puede haber algo de simetría, tal vez acá hay algo, y sobre todo en alguna tendencia a la simetría, entonces cuando uno no lo hace ya tan inclinado, el siguiente lo endereza y ya se queda. Más desafiante es por qué se forma la pelota de rugby, y mi hipótesis tiene que ver no con algún tipo de ilusión óptica, sino con cómo dibujamos. En general lo que yo veía en los alumnos es que para hacerlo tangente dibujaban primero las dos líneas y después dibujaban medio círculo y medio círculo. Y eso va generando que el círculo no sea perfectamente esférico, sino que tienda a una pelota de rugby. Por lo cual me parece que hay como un montón de factores que están jugando juntos que van generando este efecto. Traté de seducir varias veces a neurocientíficos que conozco, problemas con neurocientíficos que con psicólogos, para tratar de ver qué hay detrás de esto. Pero confieso igual que mi interés fundamental es en historia de la astronomía. Resuelta esta pregunta, el resto no me interesa tanto. Habrá que ver qué hay detrás de todo esto. Sí es lindo ver que de alguna manera, o sea, esta sería mi forma de plantear en qué sentido puede ser interesante esto, por ejemplo, para la psicología. Lo que habría que hacer es diseñar un experimento psicológico que sea o sea, ver qué puedo sacar de un experimento psicológico si hay copia de copia de copia de copia. Me parece que al menos una cosa que muestra es que en todas estas cosas somos iguales que los antiguos y los medievales. O sea, hay una semejanza increíble en cómo la copia de los copistas antiguos romanos, porque ahí en el medio debe haber habido desde discípulos de Aristarco hasta algún comerciante romano que quería vender esa obra, hasta algún monje piadoso que lo copió. Todos ellos tienen la misma estructura que mis alumnos de la Universidad del Conurbano bonaerense. ¿No? Y eso es lindo también de mostrar, pero no mucho más. Antonio. Yo quería solamente, aparte de la reflexión interesante, activitarte una que puede ser una pista. Aquí en Dorda, el profesor de Historia del Arte ya fallecido aquí, me explicaba en cierta ocasión una deformación parecida de las formas que sufrió en Marruecos cuando de las formas límpidas de Bernini se trasladó a América, y como el Marruecos colonial tiene unas cosas que visto con ojos berninianos, por decirlo de alguna manera, son unas deformaciones típicas, pero que son muy iguales por todo el Cono Sur. Entonces, no sé si a lo mejor un profesor de Historia del Arte te puede aportar también en esta línea alguna cosa que pueda facilitar tu trabajo. Excelente, muchísimas gracias. Me parece muy, muy interesante. Eso, lo que dijiste parecería más una objeción en cierto sentido, en el sentido de que hay como cambios culturales, ¿no? Una vez que se pasa a América se empieza a hacer de una manera distinta. Pero también sería interesante ver si los manuscritos cómo copiaban. Por ejemplo, conocemos que hay diferencias de los manuscritos árabes a los latinos, probablemente por cómo uno dibujaba, por cómo uno escribía, se pueden encontrar diferencias y trazar algunas líneas por ahí. Me parece muy interesante. Gracias. Iván, creo que la primera palabra. Sí, aquí la hipótesis es que los copistas, desde luego, no conocen cuál es el contenido real de lo que están transmitiendo. Y no podríamos pensar en algún copista de repente que sí lo conoce y que es capaz de corregir aquello. Y digamos, bueno, entonces, ¿qué hace? Si no lo quiere corregir, ¿se ven algunos casos en los que se ven correcciones? Sí. En las que se ve Sí, en los manuscritos más nuevos de
de Aristarco, por ejemplo, que son del siglo XVI, por ahí, los diagramas ya están bien hechos. O sea, los corrigen como corrigió, digamos, Comandino cuando hizo la edición impresa. En algunos casos pude encontrar en Euclides, lo que pasa es que uno tiene que confiar mucho en el árbol genealógico y a veces hay discusión, el estema códico, ¿no? de qué manuscrito copia de cuál, porque entonces te cambia los resultados que vos tenés. Y a veces no es tan confiable. La ventaja de Aristarco es que hay un estudio muy muy serio y uno puede confiar de quién se copió de quién. Pero en Euclides encontré que un diagrama se va deformando, alguien lo corrige y se vuelve a deformar, ¿no? Y eso es como una prueba recontra contundente de que es una tendencia. Suponemos que en general los copistas no sabían lo que estaban copiando por dos razones. Primero, porque sabemos que el dibujante y el copista, digamos, el que copiaba las letras, eran personas distintas, por cómo hacen las letritas los que dibujan, y porque muchos manuscritos, por ejemplo, tienen los lugares vacíos, porque el que copiaba escribió, pero el dibujante nunca apareció. Por lo cual, suponer que el copista prestaba atención a lo que copiaba es bastante generoso, pero suponer que el dibujante iba a leer y entender el texto para hacer bien el diagrama es directamente absurdo, ¿no? Pero además es como que se refuerza con el resultado, porque si efectivamente hay una tendencia tan fuerte a dibujarlos así, con gente que no sabe, más bien esto parece ser un argumento a favor de que no sabían, ¿no? Es como que se retroalimentan. Felicitarte por tu conferencia, que me han sugerido tantas cosas, que creo que se seleccionan solo 3 preguntas, ¿no? La primera, referente a ese gráfico de que las dos líneas que son iguales se ven distintas. La pregunta es, todos los gráficos pues, están hechos en 2 dimensiones. Quizá has probado a poner una tercera dimensión, pero en 3 dimensiones se ve la profundidad, de hecho vería que la línea de atrás está más lejos, adelante digamos, está más cerca y daría sentido de igualdad por la profundidad. Luego, la segunda cosa era, bueno, yo recuerdo aquí en la carrera una asignatura de topología, había una propiedad que eran los homeomorfismos. Y el profesor en clase el primer día nos explicó que homeomórficamente un tono será igual que una taza de café, porque la taza de café la podían deformar alrededor del asa y entonces serías, digamos, consultado con algún matemático que sepa de topología que te pudiera aportar una luz por las propiedades homeomórficas que tiene todo el diagrama. Y la tercera es, esto tiene algo que ver también con los expertos en jeroglíficos. De nada. La primera, hay diagramas en 3 dimensiones. Este es claramente un diagrama plano, ¿no? Y además en general los griegos eran muy cuidadosos. Por ejemplo, Aristarco, cuando pasa de figuras reales en 3 dimensiones a figuras planas, lo dice explícitamente. Dice, bueno, hay una esfera que representa el Sol, una esfera que representa la Tierra y una esfera que representa la Luna. Haga un corte en las esferas que genera un plano donde la esfera es un círculo, tal esfera es un círculo, el cono es este triángulo. Está clarísimo cuando son en 3D y cuando son en 2D los diagramas. Este claramente es uno en 2 dimensiones. Hay diagramas en 3 dimensiones, en los griegos muchos. Yo no me metí por 2 razones. Primero porque la representación en 3D de ellos es distinta y yo tengo que estudiar bien qué hay ahí. Y segundo porque son diagramas mucho más complicados. Cuanto más líneas tienen los diagramas, más difícil es que la copia de la copia de la copia te lleve a algo más o menos parecido. O sea, yo probé con diagramas más difíciles en 2D y claro, los alumnos terminan haciendo cualquier cosa, entonces ya directamente no te sirven, ¿no? También hay manuscritos donde hay cualquier cosa y es una prueba de que más o menos pasa, pero sería como una discusión distinta porque sabemos que claramente ellos representaban las 3 dimensiones de otra manera, entonces habría ahí un factor más complicado. Segunda pregunta, no consulté topólogos. No, todavía no. Es una buena sugerencia. Tercera, jeroglíficos. Es interesante ver si esto se aplica en otro tipo de diagramas que se hayan copiado. No probé con jeroglíficos. Tengo ganas de mirar mapas, por ejemplo. Yo estoy casi seguro que la copia de los mapas tiene que hacer América del Sur un triángulo perfecto, ¿no? Tiene que terminar en algo así. Pero bueno, hay que buscarlos.
Y sí aparecen estas características en algunos poquísimos diagramas que tenemos en papiros griegos. Así que no es algo propio de los papiros egipcios, no es algo propio de los griegos, también aparecen en Egipto. Ellos tenían diagramas mucho más sencillos porque eran problemas más que tienen que ver con la agrimensura que con la geometría, pero en esos diagramas aparece más determinación de lo que debería aparecer matemáticamente, por lo cual también aparecen ahí. Pero sería muy lindo, probablemente esas ideas de que los jeroglíficos o algunas letras representaban cosas y se fueron deformando, y probablemente tenga algo parecido, ¿no? También cuando uno cuenta historias, ¿no? Ahora mis hijos me empezaron a contar los mismos chistes que yo escuchaba en el colegio cuando tenía la edad de ellos, ¿no? En Argentina son famosos los chistes de Jaimito, un niño pícaro que hace mil cosas. Me cuentan exactamente el mismo chiste que a mí me contaron y yo conté hace 30 o 40 años. ¿Dónde estuvo eso? Eso estuvo en el colegio siempre, pasando de los chicos de segundo grado a los de primero, y cuando los de primero llegaban a segundo se los contaban a los de primero, y se conservó siempre, siempre, siempre. Y los cuentan exactamente igual, y me parece que tiene algo parecido a esto de los diagramas, que es, llegan a un nivel de economía, precisión y perfección esos chistes, que ya no tienen que ser cambiados, y se transmiten exactamente igual, ¿no? Entonces, me parece que incluso podría verse en otros ámbitos, como la transmisión va hacia ciertas, tiene ciertas tendencias, va hacia ciertos lados. Otro caso, se lo contaba hoy al padre Javier, en el último Mundial de Fútbol, siempre es una ocasión especial para enseñarle a los chicos las tradiciones futbolísticas del país, ¿no? Y quienes no pudieron ver, por ejemplo, a Maradona y creen que Messi es mejor o comparable, hacer el apostolado que corresponde. Y mis hijos, por supuesto, saben que Maradona es indiscutiblemente mejor que Messi, y saben que cualquier comentario que puedan hacer a favor de Maradona va a ganar mi beneplácito. Entonces vino Juan Ignacio de primer grado del colegio, hace unos 7 años, a decirme: ¿vos sabías que Maradona, antes del partido contra los ingleses, juntó a todos los ingleses y les dijo: ustedes nos robaron las Malvinas, yo les voy a robar un gol con la mano? Es increíble, porque ese es el momento en el que se empieza a deformar el diagrama. Los que vivimos esa época sabemos que ese gol, en algún sentido, por supuesto no compensa, pero tenía un valor especial porque era ganarle a los ingleses que nos habían ganado la guerra unos pocos años antes. Ese sentimiento, que ya no lo tienen las generaciones actuales, se empieza como a cristalizar en hechos. Y hoy Maradona no solamente hizo el gol con la mano, sino que se los anticipó a los ingleses, y en 50 años probablemente Maradona haya hecho el gol con la mano porque le habían cortado las piernas, como él dijo, y en 50 años más ya será, qué sé yo, Héctor de la Odisea, ¿no? O sea, es como un crecimiento que va hacia ese lado. Pero me parece que esto también se puede ver no solo en diagramas, sino en relatos. Sí, quería preguntar una cosa. La transmisión de los diagramas se ve que es bastante peculiar, pero me quería referir al texto. La transmisión del texto es, por contra, bastante estable. En general sí. De hecho, yo no trabajo ese ámbito y son recontra especialistas, así que es un ámbito que toco con mucho respeto. Pero dicen que los peores copistas son los que más entienden. Porque entonces sí modifican el texto porque creen que está mal copiado y entonces meten su propia madre, ¿no? Pero en general los textos son mucho más estables, porque una deformación de una letra, hay comunidades más grandes ahí, entonces si vos cambias una letra se puede volver a la letra original, y si haces la letra distinta no cambia el sentido de la palabra. Entonces me parece que hay como una posibilidad de mayor estabilidad ahí en los textos, a menos que lo intervengas conscientemente, ¿no? Por supuesto hay desapariciones, partes de textos que no se copiaron, los que no tuvimos computadora de chicos y nos obligaban a copiar en el colegio, sabemos que a veces nos comíamos párrafos enteros cuando copiábamos, voluntaria o involuntariamente. También hay errores de escorios que estaban en el costado, empiezan a formar parte del texto, esas contaminaciones son muy comunes, pero en general me parece que son más estables que los... O sea, no vemos una evolución, un cambio en el contenido a lo largo del tiempo. Otra cuestión es, en el proceso de copia, lo normal es que uno, cuando termina la copia, lo que hacía era revisar lo que ellos habían hecho
con su modelo. Incluso en algunas ocasiones también, al menos en estas épocas, lo que hacían era contrastar con otras copias. A ver, consultar los textos, contaba algo. Se ve, ¿hay algún indicio que se haya podido hacer algo parecido con los diagramas? A ver, nosotros sabemos que ese tipo de prácticas aparecen ya con los monjes, ¿no? Que son a veces muy, muy cuidadosos en copiar manuscritos, mucho más en el Renacimiento, donde entonces hay un valor más especial. Entonces, algún especialista conseguía un manuscrito o de Arquímedes y sabía que en Roma había uno mejor, iba, lo corregía, lo copiaba. Ahora, esto tiene que haber pasado mucho antes que eso, ¿no? Tiene que haber pasado con los discípulos de Aristarco, los primeros griegos y después algunos romanos. Por lo cual no sé si eso pasó. Sí tenemos casos, por ejemplo, de diagramas corregidos por consultas de otros manuscritos, o de alguien que copió el texto de un manuscrito que no tenía diagramas y los diagramas los copió de otro texto. Entonces a veces el árbol genealógico del texto no tiene por qué coincidir con el de los diagramas, a veces se consultan distintas fuentes. Pero eso era más bien la excepción, era el que quería una copia en serio de un estudioso que la estaba buscando, no una copia que se copiaba en una biblioteca para tener un ejemplar más, digamos. Me llamaba la atención que en un momento hayan intentado mejorar los diagramas, porque quiero decir, tenía que haber quien estudiara el texto al copiarlo y tenía que hacer cuenta que también era interesante. Ese punto es interesantísimo, porque aunque yo tenga razón en esto, todavía hay que explicar por qué los medievales estudiaban con estos diagramas, los medievales y los modernos, los primeros modernos también, y no les hacía ruido, porque no tenemos ningún registro de ninguna queja, una sola, de un diagrama de Aristarco de este. Hay un escolio que dice que la luna está mal colocada en este. En el de arriba, vieron que la luna está como entrando en el cono de sombra, y lo que dice Aristarco en ese diagrama es que la luna ya está totalmente metida en el cono de sombra. O sea que es el primer instante, lo dice así, es el primer instante en el que el eclipse es total. Por lo cual la luna debería estar totalmente metida en el cono de sombra. Yo creo que igual el diagrama está bien, pero es la única queja que aparece, por lo cual tal vez, digamos, ya los medievales tenían la cabeza reacomodada y no les hacía ruido, o tal vez pensaban que era como una tradición de los manuscritos, pero después cuando vos, o sea, de los textos, pero después cuando vos estudiabas y enseñabas en clase hacías los diagramas bien, habrá que ver, no sé eso. Quería hacer un comentario de la línea de la topología que se ha mencionado antes, porque me parece, yo creo que eso habría que estudiarlo además con los científicos. ¿Por qué? Porque apunta a la comprensión que necesitamos a la hora de hacer un dibujo. Cuando tú pones, por ejemplo, de la pelota de rugby, yo lo que entiendo es poner una pelota de rugby porque ya no tienen espacio, no cabe la circunferencia. Entonces ha sido mal conceptualizado el dibujo. O sea, tú vas a dibujar, pero cuando tú vas a hacer una copia, creo que necesitas una interpretación. ¿Cuáles son las constricciones? ¿Qué es lo importante aquí? ¿Qué te constriñe el dibujo? Entonces, claramente hay parte que se entiende y otra parte que no se entiende. Pero claro, eso apunta a que la geometría es muy sutil. Esta vez no nos damos cuenta de lo sutil que puede ser la geometría. Y hay una rama más básica, que es la topología, donde puedes jugar con ciertas deformaciones. Lo que básicamente distingue la geometría de la topología es que en la geometría tienes medidas. Las medidas son importantes, los ángulos son importantes, las distancias son importantes. En la topología no. En la topología lo que es importante es la forma, la cercanía o no cercanía, las posiciones relativas, como en la cuestión del metro, ¿no? O sea, porque nos manejamos mejor con el mapa del metro, bueno, que está simplificado porque me dice simplemente el orden que yo quiero, porque al final las distancias en el metro me dan igual, porque voy en el metro, ¿no? Más o menos. Los tiempos no dan lo mismo, las distancias. A mí lo que me interesaría ver es si hay unos invariantes topológicos más básicos, que son los que al final son como un atractor en todo este proceso de copia, que hacen que, por ejemplo, pues le damos preferencia a los ángulos rectos, le damos preferencia a, no sé, que tenga una imagen determinada, porque la geometría no la entendemos y entendemos o permanecen también en nuestra cabeza unos invariantes topológicos, que son como más fundamentales. Hay una jerarquía de nociones matemáticas que está ahí expresando, ¿no? En todo ese proceso. A mí me parece que cuando
O sea, creo que habría que estudiar esto con neurocientíficos y ver qué pasa con el cerebro. Hagamos un proyecto con neurocientíficos y estudiémoslo. Como decía, me parece importante distinguir las dos cosas, pero sí, es muy interesante y a mí lo que me genera especialmente es que uno puede entrar en la mente de los medievales y de los antiguos, no solo experimentos actuales, sino que acá tenés evidencia, si sabes usarla, probablemente que pensábamos igual, no creo que los experimentos actuales salgan distintos de los del pasado, ¿no? Es probable que haya cierta jerarquía de la topología, es decir, de dónde a dónde van las líneas, eso en general se respeta. Las letras ayudan mucho a fijar los puntos, porque bueno, cada letra tiene que corresponder a un punto, entonces eso en general lo hacen bien. Por supuesto, en los diagramas en geometría no respetamos, también hay ciertas convenciones, porque si un ángulo es de 3 grados, no lo dibujás de 3 grados, basta con dibujarlo agudo, porque un ángulo de 3 grados es insoportable. Entonces hay ciertas convenciones, pero no vas a hacer un ángulo agudo obtuso o no vas a hacer un ángulo agudo recto. Esas son convenciones que ya tenemos. Entonces la idea era que los griegos tenían convenciones distintas y ahora me parece que no. Pero me parece que es muy probable que la topología sea más estable, las estructuras topológicas más estables que las puramente geométricas. Y como decías también, me parece que este estudio es fácil hacerlo con geometría porque es sutil, porque hay cosas que vos sabés que están bien o están mal, y definitivamente están bien o están mal con la estructura geométrica, que en otro tipo de diagrama puede no pasar, ¿no? Hay, por ejemplo, dibujos muy lindos de zoología, de animales, de 1800 y 1700, donde los animales también son hermosamente simétricos. En general son simétricos los animales, pero también las plantas aparecen simétricas, donde uno ve que claro, los están copiando, pero también están metiendo otros criterios ahí. Pero ahí es más difícil, porque no tenés geometría que te diga esto está bien o esto está mal, ¿no? Acá vos necesitas el diagrama para entender ciertas cosas que como están los diagramas no te ayuda a entenderlas, y eso es lo interesante. Muy bien. Yo creo que hemos llegado al final. Además es un diálogo súper interesante y además incluso con propuestas, ¿no?, de avance. Ojalá alguna se pueda completar. Muchas gracias a todos. Tendremos la semana que viene, creo que habrá también seminario de CLIF, que será anunciado convenientemente. Y nada más que agradecer de nuevo a Cristian que esté aquí, que siga viniendo y que nos considere entre sus amigos para contarnos estas cosas. Efectivamente, son tan amigos míos como los manuscritos. Sí, les agradezco mucho. Muchas gracias, Cristian.